Narda Reaño, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El ciclo de entrevistas sobre historia del deporte en el archipiélago. Encontramos con el líder deportivo, el señor Landel Robinson. Señor Landel, ¿usted cómo recuerda que fue los inicios de la educación física aquí en la isla de Providencia? Bueno, aquí en mis tiempos casi no había educación física, por lo que aquí el bachillerato no era muy alto. Estábamos solamente en elemental y lo manejaba pues un solo profesor. Entonces el profesor cogía a los niños y lo llevaba, por ejemplo, en caminatas y eso, pero casi no había educación física en sí. Estoy con el líder raizal Anthony Asaf. ¿Cómo fueron los inicios de la educación física en el archipiélago? Bueno, Narda, eso inició con una forma militar. Precisamente cuando se inició la educación en el archipiélago, lo trajo Rojas Pinilla y era militar y se conducía todo al estilo militar. Por eso se movía mucho lo que eran las extremidades superiores, se utilizaba el ejercicio del cuello y de las extremidades con flexiones de las extremidades inferiores. Bueno, el deporte, yo les digo que yo creo que más se introdujo por los profesores que salían a estudiar. Primero, el primer deporte que se practicaban en estas islas era el cricket, y el cricket era traído por los puritanos. Pero en 1904 llegan dos hermanos procedentes de Estados Unidos por Bluefield, Nicaragua, y llegó el béisbol. Eran dos hermanos de apellido Meyers. Jan introdujo lo que fue el béisbol y su hermano, que era veterinario, introdujo lo que es la carrera de caballos. Bueno, el deporte más que se practicó acá era el béisbol. El béisbol. Después se jugaba el básquetbol y el softball. Esos son los deportes más o menos, o sea, lo que es de conjunto. Y el deporte pues que también se practicaba más acá en la isla fue la carrera de catboats y la carrera de caballo. Eso fue más o menos de los ancestros. Deportes ancestrales. Sí. ¿Cómo impactó el deporte en el archipiélago? Bueno, el impacto del deporte en el archipiélago fue positivo. Las familias antes se reunían, antes de llegar al deporte, se reunían en noche de luna llena como entretenimiento, tenían ese entretenimiento. El deporte vino a ser ya el entretenimiento de masas, porque el entretenimiento era más que todo entre familias. Ya esto ya llegó a ser un entretenimiento de masas y se recibió positivamente. No hubo distanciamiento, sino acercamiento. En alguna competencia, por ejemplo, había una carrera de caballos, había un grupo que le apostaba a este caballo o el otro, o le apostaban al otro caballo. El caballo que ganaba pues era el ganador, pero los que no ganaban no se sentían perdedor, sino que todo el mundo celebraba. Y era igual que cuando se jugaba el béisbol también, o sea, que todo terminaba, era como que en una fiesta, como una unión de las personas. Pues peleamos mucho con el gobierno para ver si se podía meter, porque tú sabes que, por ejemplo, el béisbol era un deporte muy costoso, porque inclusive en esos tiempos, como te dije, uno tenía que coser, o sea, hacer las pelotas utilizando las medias de uno de la casa, sacar los hilos para hacer la pelota. Sí. Perfecto. Señor Landel, ¿y la participación de las mujeres en el deporte? Eso fue una pelea mía aquí cuando yo estaba en la sección de deporte y cultura, de que a las mujeres lo estaban desplazando. Casi no jugaban. Entonces los muchachos, cuando por ejemplo las niñas jugaban solamente voleibol o softball, no había más participación de las niñas. Y yo pedí pues al alcalde que estuvo allá de que a las niñas le vamos a introducir más en voleibol. Entonces jugamos más partidos de voleibol que en cualquier otro deporte. Pues
El básquetbol también lo jugaban las niñas en esa época, ¿me entiendes? Entonces, sí se participó después. Después con el tiempo. Sí, con el tiempo, sí. Sí. Pero no había mucho ánimo pues de que las niñas practicaban. Bueno, según su opinión, ¿cuáles son las problemáticas actuales del Eh, deporte? la problemática hoy en día pues le falta al gobierno pues meter la mano al deporte, o sea, hacer más inversión. Tú sabes que yo siempre, como te dije, el deporte para mí hay tres cosas que van de la mano, y son las tres cosas que el gobierno a veces saca la mano cuando llega el tiempo de gastar en eso: la educación, la salud y el deporte. Son tres cosas que tienen que ir muy de la mano, porque en el deporte hay vida, en la salud también hay vida, y en la salud también debe haber vida. Los tres tienen que estar engranados para poder vivir el uno del otro. Sin eso para mí no hay deporte. El municipio tiene que hacer más inversión en esa parte, de la parte social en el deporte. ¿Y cómo se podría solucionar? ¿Cómo ve, o sea, cuál pueden ser las soluciones del deporte ahora, viendo actualmente, como usted me dice, que antes habían muy grandes, muy buenos deportistas, y qué está pasando ahora? Sí, o sea, el municipio tiene que, pues, ya está mencionado, ahora no se puede casi hablar de eso, pero anteriormente sí, cuando había bastante presupuesto, el municipio tenía que hacer, como le dije, más inversión, hacer el plan del deporte municipal a un plazo, no sé, a largo plazo o a corto plazo, para que haya más orden. Le falta ordenarlo, planificar el deporte para que haya una sola dirección, y no hacer el presupuesto global, hacerlo específico para cada cosa. Tenemos 1.000 millones de pesos acá, tenemos 2.000 para acá, pero hacerlo así, porque si lo tiene globalizado, el gobierno hace traslados en el presupuesto cuando quieran, porque ya como está globalizado, y lo gastan en otras cosas. I would like that this opportunity that we have, invite all the people, all the sporters, everybody in the island, to make we bring back up a little bit this respect for one another. We don't have to have sport or anything like that to get respect. We have to respect our people, whether small, big, or middle age. But we need this Wishaka respect here. The children nowadays don't have respect for no people. You have to respect. Respect is one of the most beautiful things that we have, that we can give to our people.